Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a este último domingo de noviembre. Ya estamos casi terminando el año, ya estamos cerquita del verano. 8 meses desde que empezó la cuarentena con esta pandemia y que no estamos pudiendo congregarnos y que este ha sido el medio. Pero Dios mediante, el domingo que viene retomamos las reuniones semipresenciales, podemos decir, porque estamos limitados en la capacidad de poder recibir a toda la congregación. Tendremos los bancos con la distancia recomendada por el protocolo que el gobierno de la ciudad nos ha establecido, de modo que los que vayan llegando verán que hay bancos distanciados, bancos de por medio, tendremos que sacar algunos para hacer lugar. Nuestra familia por completo, Estela, mis hijos y yo, estaremos en las puertas recibiéndoles. Y a los primeros que vayan llegando les iremos entregando los elementos que estemos usando para recibirlos, es decir, el medidor de temperatura, el alcohol en gel, la alfombra sanitizante, el trapo para secarse los pies, los barbijos para el que no lo tenga y toda la parafernalia necesaria para recomenzar, que nos va a resultar bastante sorprendente por lo nuevo, pero ya nos iremos acostumbrando. Tenemos un límite para recibir una cantidad de personas debido al espacio que tenemos. Por lo tanto, ya recibirán ustedes, los miembros de la congregación, ya recibirán por WhatsApp indicaciones mucho más precisas y les vamos a solicitar que los que quieran venir, los que se atrevan a venir, y espero que no sean pocos, los que quieran venir, me vayan asegurando su presencia por medio de WhatsApp para hacer un listado y cuando ese listado se colme de acuerdo a la capacidad que tenemos en el templo, les diremos basta y veremos cómo seguimos. Si tendremos la necesidad de hacer 2 cultos el domingo, lo haremos y si no, iremos alternando de domingo tras domingo. No obstante, comenzar las reuniones semipresenciales para los que no puedan venir, ya sea por cuestiones de salud, por cuestión de edad, por cuestión de temor o inseguridad, y estén en su casa, seguiremos transmitiendo en vivo, en este caso, el culto, creo, seguramente por YouTube y posiblemente también por Facebook. Así que también esas indicaciones las iremos informando oportunamente por WhatsApp, básicamente, y ustedes tendrán todas esas noticias. La reunión aquí presencial es a las 10:30, como siempre fue. A las 10:30 comenzamos la reunión y hasta las 11 menos cuarto tendremos el portón con la entrada para vehículos abierto de par en par. De modo que los hermanos que vengan con su auto no tengan que andar buscando un estacionamiento. Tenemos el fondo con una capacidad para 12, 13 vehículos. Yo creo que nos va a sobrar capacidad para los vehículos que vengan. Entonces, de las 10:30 hasta las 11 menos cuarto habrá alguien en el portón facilitando la entrada de los vehículos y a las 11 menos cuarto cerraremos el portón por una cuestión de seguridad y el culto para los que lo presencien por YouTube o por Facebook comenzará a las 11 menos cuarto. Mientras tanto, de 10:30 hasta 11 menos cuarto, mientras vamos recibiendo a los hermanos y a los vehículos que van entrando, aquí tendremos un tiempo de alabanza y adoración. Pero los que se conecten por YouTube o por Facebook, comenzamos oficialmente a las 11 menos cuarto. Posiblemente unos minutos antes ya vayan pudiendo sintonizarnos. También les vamos a mandar, no sé si tendremos un link preciso para enviar, porque esto al ser en vivo no tendremos un link prefijado, pero sí les voy a pedir que debajo de este video que ustedes están viendo ahora, vayan ahí anotando, suscribiéndose. Si ustedes se suscriben al canal de YouTube o ponen me gusta en la página de la iglesia en Facebook, ustedes van a recibir
un anuncio, un aviso. No solo se tienen que suscribir en YouTube, sino que también tienen que hacer clic en la campanita para recibir las alertas, los anuncios. Entonces, ustedes van a recibir oportunamente el anuncio, tanto en uno como en el otro, de que ya estamos transmitiendo en vivo. Digo, por si se olvidan, pero espero que no, y de todas maneras que ustedes puedan tener las páginas de Facebook o el canal de YouTube ya seleccionado para que no les cueste encontrarnos. Así que todos estos detalles, por supuesto, los iremos recalcando durante la semana. Acabamos de escuchar, antes de comenzar esta reunión, una preciosa melodía para los que conocemos el himno En el Monte Calvario, con guitarra y acompañamiento de piano. Si te interesa tener ese archivo de YouTube, también aquí abajo en este mensaje vas a ver, si amplias, vas a ver la melodía, la música que pasamos cada domingo, está allí detallada y podés acceder. Yo realmente disfruté esa expresión de adoración con este precioso himno. Aunque fue cortita, nos quedamos con las ganas. Para tener una lectura inicial en esta mañana, quiero invitarte a que me acompañes en la lectura del Salmo 23, un salmo tan conocido, el Salmo 23, Salmo de David, que comienza, lo voy a leer en la versión Nueva Internacional, que dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Precioso salmo de adoración, pero también una expresión de reconocimiento de la majestuosidad del amor de Dios, del cuidado de Dios, de la protección, de la provisión de Dios para nuestras vidas. Tenemos tantas anécdotas de estos meses de pandemia y de cuarentena en las que hemos pasado un montón de circunstancias y de experiencias tan especiales. Pero si hay algo que es un común denominador en la experiencia de cada uno de nosotros, es que podemos decir: Jehová, el Señor, me ha cuidado. El Señor, Jehová, me ha pastoreado. Me ha guiado a sendas de justicia por amor de su nombre. Me llevó a pastos delicados y a aguas refrescantes. Me protegió, me cuidó, me guardó. Me acompañó en momentos de peligro y de inseguridad. Y hay un momento en que, aún en presencia del peligro más grave o de las amenazas, Él está conmigo, infundiéndome aliento, infundiéndome fortaleza, estimulándome. Si esta ha sido tu experiencia también, pues alabemos al Señor juntos. Hay una vieja canción, pero por antigua no ha perdido su belleza, porque precisamente es la letra de este salmo, ni más ni menos. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. ¿Te acordás? Te animo a que la cantemos, dirigidas por Daniel Montero, este adorador que nos deleita periódicamente con hermosas canciones. El Señor es mi pastor. Adoremos al Señor juntos. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Pastor, nada
pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, El Señor es mi pastor. Y casualmente en esta mañana quiero invitarte a leer en el Evangelio según San Juan capítulo 10, desde el versículo 11 al 16. El título del mensaje de esta mañana es Yo soy el buen pastor. Y comienza así precisamente el versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a Él y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Continuando nuestra serie de los Yo Soy de Jesús en el Evangelio según San Juan, el domingo pasado considerábamos la expresión de Jesús, yo soy la puerta. Y en esa expresión de yo soy la puerta, puntualmente hacía referencia a la puerta de las ovejas o a la puerta del redil
donde el rebaño está protegido y guardado. Y Jesús se identificaba como el yo soy de la personificación de esa puerta. Como ya he mencionado en cada expresión de los yo soy de Jesús, esta expresión implica la divinidad implícita en el Señor Jesús. Y por cuarta vez aquí está utilizando esta expresión y se atribuye ese rol pastoral tan especial que para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo, era tan profundamente querido para sus vidas. Precisamente comenzamos la reunión en esta mañana leyendo el Salmo 23. Este salmo de alabanza, de adoración, de reconocimiento, de exaltación, de confianza, de seguridad. Y el salmo dice que Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor. Y aquí Jesús está diciendo, yo soy. Es una manera un poquito disimulada, pero no tanto, particularmente para los judíos no mucho menos, de decir, yo soy Jehová. O yo soy la encarnación de Jehová. Yo soy la encarnación del Señor que ha manifestado ser el pastor, que ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad ser ese pastor amoroso, por sobre todas las cosas, un pastor amoroso, un pastor ocupado y preocupado en atender las necesidades del rebaño. Ese pastor atento a una enfermedad, a una dolencia, a una necesidad, al alimento, al refresco de la bebida, al descanso, a la seguridad, a la confianza. Ese Jehová en quien el pueblo de fe confía y puede dormir tranquilo. Está diciendo Jesús, yo soy. Pero aclara en este pasaje que dice, yo soy el buen pastor. Y vamos a entrar a discriminar un poquito cada minucia de la expresión que en apariencia es sencilla y superficial, pero es en realidad tremendamente profunda y de gran riqueza espiritual y de necesidad para nuestras vidas. En esta cuarta afirmación que Jesús hace sobre sí mismo, en este Evangelio de Juan, se define a sí mismo como el buen pastor. Y es una comparación admirable, llena de ternura y de comprensión. Si Él es el buen pastor, quiere decir que es un pastor divino, porque la Biblia ha asegurado que el mismo Jesús ha dicho, no hay bueno ni aun uno, sino solo Dios. Y si Él dice yo soy bueno, pastoreando, es porque Él está manifestando, testimoniando su condición divina. Jesús existe eternamente como Dios, en unidad y comunión con el Padre. El Evangelio según San Juan comienza en el primer capítulo y en el primer versículo diciendo, en el principio existía, era el verbo, la palabra, la expresión de Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio y está haciendo una referencia directa, precisa a Jesús, a quien pronto, inmediatamente en ese primer capítulo va a describir, va a definir. En el principio era, existía, era con y estaba con. Este Jesús que en unidad y comunión con el Padre se manifiesta como el pastor divino, como el pastor ocupado en la atención de su rebaño. El que se presenta como pastor es nada más ni nada menos que el creador de cielos y tierra, es el autor de la vida. Si uno sigue leyendo los versículos en el primer capítulo de San Juan, va a encontrar estas descripciones allí entremezcladas. Y tal como Dios lo es, Jesús es un pastor poderoso. Los milagros más impactantes salieron de su autoridad. Pero también, a la par de
su poder y autoridad hay una expresión de compasión. Jesús es el pastor compasivo. Las características propias del hombre se manifiestan en él, entendiendo con ello la limitación voluntaria que asume para venir a nuestro encuentro, porque Él, siendo Dios, tomó la decisión de humillarse a sí mismo tomando forma de hombre y sometiéndose a la soberanía y de autoridad del Padre para manifestar el amor del Padre, para cumplir la voluntad del Padre, para llevar a cabo la misión salvífica que necesitábamos. El pastor que está ocupado como el dueño del rebaño en atender las necesidades y, si es necesario, dar la vida por sus ovejas. Las características propias de Dios se manifiestan en Jesús. El que existía eternamente en forma de Dios tomó esa naturaleza humana para hacerse semejante a nosotros. Pero no solo se limitó para ser como nosotros, sino que, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Podríamos resumir algunas características de este buen pastor diciendo que el buen pastor viene para servirnos. Sí, el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios omnipotente, aquel a quien debemos rendir toda alabanza y adoración y reconocimiento y exaltación. Ese Dios soberano, al tomar forma humana, compadeciéndose de nuestra necesidad y nuestra incapacidad de salir adelante a causa de nuestro pecado que nos mantenía muertos espiritualmente, ese Dios se humilla a sí mismo y viene a vivir, a habitar entre nosotros para servirnos, para convertirse no en el Señor digno de ser servido, sino en alguien humilde dispuesto a servir por puro amor. Camina a nuestro lado conociendo nuestras tristezas, experimenta nuestras aflicciones, llora nuestras lágrimas, es tentado igual que nosotros. Lo expresa claramente las Escrituras. Sufrió tentación como cualquier ser humano y sufre nuestra angustia. Se hace compañero de nuestro viaje para sentir lo que sentimos y tener la capacidad de compadecerse de nosotros. Este versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Habla no solo del buen pastor, sino que también habla de nosotros, las ovejas. El Señor vio las multitudes en su tiempo y sintió compasión de ellas porque vio que eran un rebaño, que éramos un rebaño sin pastor. Que éramos como ovejas descarriadas. Y las ovejas tienen algunas características tan particulares que nos hacen tan semejantes a ellas. Las ovejas son incapaces de gobernarse a sí mismas, son incapaces de percibir o de prepararse para enfrentar el peligro. Caen fácilmente en las garras del depredador porque no advierten el peligro, porque no tienen una capacidad de prevenir y de anunciar el peligro que se avecina para prevenir al rebaño y que puedan huir. Las ovejas son sencillas, son dóciles, son mansas, pero también son indefensas. Y necesitan, sí o sí, del cuidado de un pastor que vele por ellas, que las guarde, que las proteja, que las cuide. Nada había de valor en nosotros, pero para Él somos su tesoro. Es verdad que somos débiles, enfermos espirituales, descarriados, condenados a muerte eterna, sin esperanza alguna. Pero el buen pastor tomó una admirable decisión.
En la profecía de Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 11, dice: He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Dios asume la tarea, amorosa tarea, que no cabía en su responsabilidad o en su deber, si quisiéramos decirlo de esta manera, desde la perspectiva humana. Sin embargo, Él dice: veo que se descarrían fácilmente, veo que se meten en problemas innecesariamente, veo que caen en el pozo 2 o 3 veces, veo que se arriesgan sin tener conciencia del peligro. Yo mismo iré, yo mismo me haré presente. Una palabra profética, mencionando proféticamente la venida del Mesías, la llegada del Señor que necesitábamos para cuidarnos, para salvarnos, para guardarnos, para protegernos, para enseñarnos el camino por el que tenemos que transitar. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Sin embargo, en esa búsqueda de gracia, el camino pasa para Jesús necesariamente por la cruz, donde el pastor termina dando su vida por las ovejas. El pastor ocupando el lugar, sacrificándose en lugar nuestro. No tuvo en cuenta desprecios, ni sufrimientos, ni muerte. La Biblia dice con claridad que Él dio su vida para que nosotros podamos ser ahora ovejas de su prado. Nos buscó y alcanzó para trasladarnos de la perdición a su redil. Y quiero hacer mención de un pasaje más. Este pasaje está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, y voy a leer los primeros versículos. Y dice allí: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó una parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Otra vez nos encontramos en este pasaje con esa antigua y constante controversia de Jesús con los fariseos, con los maestros de la ley, con los que conocían la ley y trataban de respetarla rigurosamente. Y esta rigurosidad del cumplimiento de la ley los convertía obviamente en legalistas acérrimos, los endurecía en su corazón espiritual. El que quiera mantenerse alineado sin desviarse ni un milímetro del cumplimiento de la ley, indudablemente, inevitablemente, se convertirá en un amargado y fracasado. Porque la misma Biblia nos asegura que es imposible cumplir los preceptos de la ley. Imposible. La pregunta es, ¿y si es imposible, entonces, para qué está la ley? Pues el apóstol Pablo magistralmente en la carta a los Romanos nos dice que la ley está precisamente para demostrarnos y no dejar ninguna duda de que es imposible que la podamos cumplir.
La ley está allí precisamente para que nos demos cuenta que por más esfuerzo humano, perfeccionismo que pretendamos, rigurosidad o religiosidad, es imposible satisfacer los requerimientos de la ley. De modo que ese entendimiento y ese conocimiento de la incapacidad e imposibilidad de cumplir los requerimientos, los requisitos de la ley, nos llevan precisamente a ese asombro que nos lleva a preguntarnos, ¿y entonces qué? Y la única respuesta a esa pregunta trascendental es, entonces Jesucristo es necesario. Porque no podemos satisfacer la ley, porque no podemos cumplirla, porque no podemos obedecerla, porque somos incapaces de desobedecerla, de no desobedecerla, necesitamos a Cristo. Fue necesario que Dios se hiciera hombre en Jesucristo para que Él, el único que sin pecado era perfecto ante la ley, y siendo perfecto ante la ley e impecable, cargara sobre Él el pecado de todos nosotros y muriera por mi pecado y el tuyo y el de toda la humanidad en aquella cruz, de modo que todo aquel que cree en Jesucristo, por fe, acepta ese sacrificio a su favor, recibe el regalo de Dios, que es salvación, por medio del sacrificio de Jesucristo. El buen pastor dio su vida. Allí estaban los fariseos, allí estaban los estudiosos de la ley, los peritos, los expertos, escudriñando la Escritura, mojándose el dedo y dando vuelta o desenrollando los rollos y diciendo, pero ¿qué está diciendo este hombre? ¿Quién es este hombre que se presenta como el gran maestro? Que se presenta como alguien digno de dar clases de moral y de espiritualidad y sin embargo, fíjense ustedes, no tiene reparo y se sienta a la mesa con publicanos, con pecadores, con prostitutas, con ladrones. ¿Quién es? Claro, estos legalistas pasaban la conducta de cada hombre por la inspección rigurosa de la letra muerta de la ley. Y decía, este descartado, pecador, este enfermo, esta prostituta, este adúltero, y se la pasaban rechazando, desechando, descartando humanos. Y Jesús se la pasaba recogiendo amorosamente a aquellos descarriados por pecado propio o desechados del redil por la dureza del corazón de los que tenían la responsabilidad de pastorearlos y no eran capaces de hacerlo. Este era el único buen pastor. Claro, Jesús lo deja claro allí, en el pasaje que leímos, yo soy el buen pastor. ¿Por qué dice bueno? Porque se identifica con Dios como el único bueno, pero también para hacer una diferencia bien marcada de los que deberían ser pastores y eran malos pastores. Y él dice, el asalariado, el que cobra un salario, el que trabaja por un sueldo y que está cuidando a las ovejas porque tiene la responsabilidad laboral de cuidarlas, cuando viene el peligro, cuando viene el lobo, viene el oso, viene lo que sea como un peligro, sale corriendo. ¿Qué me importa? Que se coma todas las ovejas, que las destruya, que desaparezca el rebaño, porque mi vida es mucho más importante que el salario que cobro. Y ese es el pensamiento bien humano. Lamentablemente Jesús está haciendo referencia a los líderes espirituales de ese momento, diciendo son malos pastores porque no pastorean por amor al rebaño de Dios, porque no pastorean por amor a Dios, porque no pastorean por una identificación o comunión espiritual con Dios, sino que pastorean por el salario que cobran. Por lo tanto, no le importa si alguna oveja se descarría, si alguna oveja muere atrapada por el lobo o por una jauría, pero yo soy el buen pastor, que no solo no huyo del peligro, sino que le pongo el pecho al peligro, lo afronto y si es necesario, pongo mi vida por defenderlas. Ese es el buen pastor. El buen pastor que no hace disquisición o discriminación de tal o cual actitud, conducta o historial personal. Vos y yo hemos sufrido seguramente, o habrás visto el sufrimiento de algunas personas que han sido cuestionadas, discriminadas, segregadas
por algún comportamiento, por alguna conducta, por parte de su historia. Y tan grave es esa conducta legalista en la que nos hemos formado, en la que nos hemos criado, que hasta nosotros mismos, a causa de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras debilidades y de nuestras torpezas, somos incapaces de perdonarnos a nosotros mismos, aún después de haber reconocido nuestros errores y de habernos arrepentido y de haber confesado nuestro pecado y de haber decidido cambiar tomándonos de la mano de Cristo. Y seguimos viendo o escuchando a las personas que nos siguen juzgando por la historia del pasado y nos siguen atando como obra diabólica, satánica, a ese pecado del pasado, como un grillete atado a una bola de acero que nos permite apenas movernos, pero no nos permite avanzar como Dios espera que lo hagamos. Jesucristo dijo: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo dijo: yo vine para cortar esas cadenas, para romper esos grilletes, para desatar esas ataduras que te tienen imposibilitado, ligado, segregado, cuestionado, discriminado, pero no solo por la familia o por el vecindario o por quienes hayan conocido parte de tu historia, sino peor aún por tu propia conciencia, porque seguís teniendo una conciencia culpógena cuando Jesucristo ya dio su vida, ya pagó por tu pecado, ya llevó en Él el pecado de todos nosotros, clavándolo en la cruz y mostrándose victorioso al resucitar al tercer día y salir victorioso de aquel sepulcro. Jesucristo cargó con tu pecado y con el mío. Jesucristo cargó con tu historia. Jesucristo cargó con tu maldición. Jesucristo se llevó tu problema. Jesucristo llevó tus ataduras para romperlas, para cortarlas. Las cadenas las desmenuzó. No hay razón para que sigamos condenándonos o para que sigamos creyendo que para nosotros no hay perdón, porque el buen pastor vino para dar su vida por nosotros. Ahora Jesús allí en el Evangelio de Lucas confronta a estos religiosos, fariseos, a estos que tenían que conocer el sentido y el espíritu de las Escrituras de Dios y sin embargo lo veían con una lente tan opaca, tan sucia, posiblemente sucia por sus propias conciencias, que en lugar de percibir el amor perdonador, inclusivo de Dios, se convertían en jueces que nunca tuvieron autoridad para hacerlo. Y condenaban y cuestionaban. Y mezclaron a Jesús. Dice Jesús mirándolos a los ojos: ¿quién de ustedes? Y aquí ya Jesús no mencionó a un pastor, sino que los mencionó a ellos mismos. ¿Quién de ustedes? Los dueños del rebaño. Si les falta una, tienen 100 y les falta una. Ellos eran muy buenos con las matemáticas y mucho más las matemáticas comerciales. Enseguida hicieron la cuenta. Si tengo 100 y me falta una, es el 1%. Y el 1% es una pérdida mucho más que aceptable para cualquier comerciante, para cualquier inversor. Y alguno habrá dicho: bueno, el 1% de pérdida es considerable. Si tengo 100 y me quedo con 99, no hay problema. Dijo: no. Jesús conocía el corazón de ellos. Y le dijo: si ustedes tienen 100 y pierden una, dejan las 99 en el campo y se van a buscar a la que les falta. Conozco el corazón de ustedes. Cuando les toca el bolsillo de ustedes, sí se preocupan, sí se molestan. Y se molestan de tal manera que no importa la hora, no importa si se hizo de noche, van y la buscan y cuando la encuentran la traen amorosamente sobre sus hombros y llegan a casa y hacen fiesta. Ahora, si esa fiesta implica matar a esa ovejita para darle de comer a los amigos, no importa, porque estaba perdida y ahora sirve para la fiesta. Jesús está mostrándole la hipocresía de sus corazones. Pero aún ellos, con un corazón hipócrita y endurecido, eran capaces de dejar todo para ir a buscar. ¿Cuánto más, dice Jesús? ¿Cuánto más? Así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Cuando dice 99 justos que no necesitan arrepentirse, por elevación le está tirando un tiro para meterles un gol a lo Maradona. Disculpen la referencia.
en esta semana para meterles un gol por elevación magistral. Les dice, ustedes se creen que son los que no necesitan arrepentirse. ¿Ustedes se creen que son perfectos y no necesitan arrepentirse? Pues le digo, en el cielo hay más gozo cuando un pecador se arrepiente que cuando hay 99 hipócritas como ustedes que se creen perfectos y dignos de juicio y que miran por sobre el hombro a los demás para despreciarlos. Dios tiene un corazón amoroso que mira al descarriado, que mira al perdido, que mira al que tiene problemas, que mira al que tiene necesidad, que mira al que está lastimado, que mira al que está gimiendo y no importa el costo, va, lo busca, la rescata, amorosamente la toma en sus brazos, la carga sobre sus hombros, la trae al redil y si hay alguna herida la cura, la sana, la restaura para que pueda seguir sirviendo, amando a ese pastor que estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Ya podemos disfrutar de seguridad eterna a su lado, de compañía diaria para el camino, de provisión abundante para cada día. Ya podemos disfrutar de aliento que conforta nuestra alma, de fuerza cuando nos sean necesarias. Podemos disfrutar de consuelo que enjuga nuestras lágrimas y de esperanza que abre para nosotros una dimensión de gloria a su diestra para siempre. ¡Qué admirable bendición! Yo soy esa oveja pequeña rodeada de peligros, con enemigos que buscan mi destrucción, con angustiadores que procuran entristecerme, pero ahí, a mi lado, en cada momento está el buen pastor. Veo su vara de protección, su cayado de restauración y siento profunda paz. No habrá nada, ni nadie que pueda apartarme de Él. Él es mi amigo, mi compañero de viaje. No voy solo porque Él está conmigo. Ahora mismo se acerca a mí para decirme, yo soy el buen pastor. Ahora mismo se acerca a vos, a ti, para decirte, yo soy el buen pastor. No te importe lo que diga tu conciencia pensando en tu historia turbia, oscura, tenebrosa. No me importa, dice el buen pastor. No me importa porque vine para restaurar tu vida, porque vine para sanar tus heridas, porque vine para darte nueva vida y una vida abundante y una vida con propósito, porque vine para cambiar tu historia. No me importa tu pasado, porque si crees en mí, dice Jesús, yo te doy una nueva vida. Hago una nueva historia. Las cosas viejas pasaron. Y de aquí en adelante, de tu fe en Cristo en adelante, de tu declaración de aceptación de Cristo como el Señor y Salvador en adelante, hay una nueva vida. Las cosas viejas ya pasaron. Y no importa quién las quiera recordar, no importa quién te las quiera traer al presente. Jesucristo cargó en aquella cruz tu pecado como los míos, nuestra maldad, para deshacerla, para olvidarla, para destruirla, para que no quede ninguna sola referencia. Hay un viejo dicho en la televisión y en la política y en todos los medios que nadie resiste un archivo, porque cada vez que alguien quiere presentarse como tal o cual dignidad o prestigio o moralidad, le encuentran por allí algún archivo fílmico o algún archivo escrito donde descubren y manifiestan errores del pasado. ¿Sabes qué? Eso es lo que pretende el diablo y eso es lo que pretenden las personas que no conocen el amor de Dios y que muchas veces cometemos el mismo error nosotros mismos. Tratar de rebuscar en los archivos para no olvidarnos de que un día caímos, que un día pecamos, que un día hicimos cosas tenebrosas, oscuras. Mejor no recordarlas y sin embargo, una y otra vez, perniciosamente, morbosamente, vamos a escarbar en la basura del pasado para ver si
las encontramos. ¿Y para qué queremos encontrarlas? Porque todavía tenemos la fantasía de que podemos resolverlas. Nunca podremos resolverlas. Jamás podremos resolverlas. Por eso fue necesario que Cristo viniera, porque solo Él pudo hacerlo. Solo Él puede hacerlo. Y ¿sabes una cosa? Cuando quieras ir a buscar esos archivos, cuando alguien quiera traerte esos archivos, decir esos archivos son mentirosos. Y uno dice, no, pero acá hay un documento, pero acá hay una filmación. No me importa el documento, no me importa la filmación, porque Jesucristo dijo, Dios dijo, que se iba a olvidar, y Dios se olvida, que iba a borrar mi pasado, y lo borra. Dios es fiel. No importa que hayan quedado algunos documentos que los seres humanos puedan utilizar. Y no importa que queden algunos resabios en nuestra naturaleza humana como consecuencia de aquellos desvíos, de aquellas experiencias en nuestra vida que hicieron algún daño y nos dejaron alguna secuela. No importa que haya alguna cicatriz, alguna herida o algo que nos recuerde. Si nuestra mente llega a volver a algún episodio oscuro, tenebroso, pecaminoso de nuestro pasado, no permitas que el diablo tome valor o provecho y saque ganancia. Si por alguna razón alguien o algo te retrotrae a esa historia, úsala para glorificar a Dios. Y decís sin temor alguno, sí, eso hice, sí, eso fui, sí, eso pasó en mi vida, pero ¿sabes? Ahora tengo una nueva vida. Eso pasó en una vida antigua, en una vida vieja, pero ahora tengo una nueva vida. Algunas religiones orientales creen en la reencarnación y tienen la esperanza de morir y antes de alcanzar el ideal que es el nirvana, volver a encarnarse en otra persona, en el mejor de los casos, en una persona, sino en un animal, para ir perfeccionándose hasta que un día sean tan perfectos en su conducta humana que puedan alcanzar el cielo. ¿Sabes una cosa? Dios en Jesucristo nos dio la reencarnación en vida. Bueno, la Biblia no usa la palabra reencarnación, pero lo tomo simplemente como una ilustración. Dios nos cambió la naturaleza. Esa vieja naturaleza fue deshecha cuando Cristo en la cruz cargó con tu pecado y con los míos. Y nos dio una nueva naturaleza, una nueva historia, una nueva vida. Hizo borrón y cuenta nueva. De modo que nosotros no tenemos necesidad de esperar, ni de creer, ni de confiar en reencarnaciones sucesivas e interminables, si es que alguna vez alguien pudiera llegar a alcanzar, si fuera esto cierto. No lo creo, obviamente que no lo creo. Porque en Cristo tenemos entrada franca y directa al reino de los cielos, a la presencia de Dios, por la obra completa, magnífica, perfecta de Jesucristo en la cruz. Y la única decisión que vos y yo necesitamos tomar para hacernos acreedores de esa salvación maravillosa, de ese perdón glorioso, injusto para nosotros, injusto para Cristo, pero sin embargo así lo decidió Dios. Él cargó con la culpa que era mía. Yo recibo la salvación y el perdón de algo que no merezco, y sin embargo Dios así lo decidió por puro amor. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante son todas hechas nuevas, dice su palabra. Lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado que nos separa de Dios, arrepentirnos de esos pecados y aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador. Aceptar a ese buen pastor que dio su vida por nosotros y que nos propone una nueva vida. Si nunca lo hiciste, este es el momento. No lo dilates, no esperes, no dejes para mañana. Ahora mismo, allí donde estás, estés solo o en compañía, seas el único que lo haga o lo hagan en familia, allí donde estás, decís, Señor, gracias, reconozco que te necesito, reconozco que mis pecados me separan de ti, reconozco que necesito ser salvo y tener una nueva vida y quiero esa nueva vida, te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Hiciste esta oración? Espero que la hayas hecho. Si no, retrocede el video unos segunditos y repetila conmigo. El Señor te está escuchando. El Señor está esperando esa decisión. Porque la gracia, la misericordia y el amor de Dios no se han acortado, no han terminado. Y Dios retarda su segunda venida para buscar a la iglesia y la retarda precisamente esperando que muchos más conozcan el Evangelio, se arrepientan de sus pecados, acepten a Jesucristo como Salvador y comiencen esta nueva vida para vos, para tu familia, para tu entorno.
Dios te ama y está esperando tu decisión. Yo quiero orar por vos. Permítimelo. Padre amado, Padre celestial, bendito Señor, gracias por ser ese buen pastor que se ocupó amorosamente de nuestra necesidad y que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y ahora, Señor, oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por aquellas personas que hoy están tomando la decisión más importante de sus vidas, reconociendo su pecado, arrepintiéndose y recibiéndote, aceptándote como Señor y Salvador. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les dé sabiduría, les dé entendimiento, les dé claridad para que vayan siguiendo los pasos necesarios para conocerte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte, quiero pedirte, por favor, escribime a este número de WhatsApp. Quiero conocer tu decisión, quiero poder entablar una relación contigo, quiero poder hablar con vos. Por favor, escribime allí. Decime, hoy tomé esta decisión. ¿Qué hago? Permitime que pueda ayudarte a dar los primeros pasos que son los más inseguros, los más endebles, para evitar que el enemigo venga a arrebatar lo que el Señor está sembrando en tu corazón y en tu vida. No dejes de escribirme. Espero. Y voy a insistir en que te suscribas al canal, que pongas un me gusta en la página de Facebook, que actives la campanita para poder recibir el próximo domingo. Vas a poder seguir presenciando esta reunión directamente desde la página de Facebook o del canal de YouTube. Que Dios te bendiga.